Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más a nuestras clases de video o videoclases o clases grabadas o como le quieran llamar. Este es nuestra clase del día de hoy. Hoy estamos lunes y todos los lunes tenemos clase de historia. Vamos a ver lo que vimos en la clase anterior. Estuvimos hablando sobre los griegos. Recuerda que la civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy es Grecia y en las costas de Asia Menor, Turquía, en esa área. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto. Los griegos no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino que extendieron sus influencias a territorios lejanos. Y los primeros griegos se organizaban en clanes familiares que con el tiempo se empezaron a aliar entre sí y formaron comunidades. En Grecia surgió el término democracia, el cual significa gobierno del pueblo, y surgió también este término en la ciudad de Atenas en el siglo V antes de Cristo. Esto fue lo que vimos en la clase pasada y hoy vamos a ver el fin de la civilización griega y el inicio de Roma. Muy interesante la clase del día de hoy, así que vamos a prestar mucha atención. Primero, ya vimos que Grecia era una civilización con amplios territorios, es decir, creció mucho, abarcó varias zonas. Sin embargo, hubo una ciudad de Grecia, es decir, una ciudad que estaba dentro de Grecia, que se impuso sobre las demás ciudades, digamos que se convirtió como en la capital porque logró pues tener más dinero, más poder. Esa ciudad se llamaba Macedonia y tenía un rey. Su rey se llamaba Alejandro Magno, quien formó el imperio heleno en el siglo IV antes de Cristo. ¿Okay? Estos son los personajes importantes de la clase del día de hoy sobre Grecia. Recuerda otra vez, Macedonia fue la ciudad que se impuso sobre el resto de las ciudades griegas y su rey Alejandro Magno formó un imperio. Sin embargo, aunque ese imperio fue muy grande y logró muchas cosas para Grecia, cuando Alejandro Magno muere, el imperio tan grande y tan fuerte que había formado se dividió. Entonces, la civilización helenística llegó a su fin. Bueno, pues porque se dividió la civilización y ya no era lo mismo que cuando vivía el emperador. Y bueno, eso fue en el siglo I antes de Cristo, cuando Roma conquistó Egipto. Entonces, ya que Roma empezó a conquistar varias ciudades, Roma empezó a crecer, la civilización de estos, ¿cómo se formó? ¿Cómo se formó la civilización romana? ¿Cómo es que la civilización romana empezó a conquistar muchos lugares? Resulta que habían varios grupos latinos, y con latinos no nos referimos a gente de Latinoamérica, sino más bien a gente que hablaba latín, que viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Fíjense la imagen que estamos teniendo en pantalla. Ahí en color verde están los griegos. Esa zona es Italia, donde está lo naranja, los latinos y los etruscos, todo eso es actualmente Italia. Entonces, ahí empezaron a llegar los latinos, pero cuando ellos llegaron se dieron cuenta que allí ya había una pequeña civilización que eran los etruscos. Entonces, en lugar de que se crearan dos ciudades diferentes, se unieron y al unirse es que se crea la civilización romana. Conquistan el territorio de los griegos y toda esa parte se vuelve Roma. La ciudad de Roma surgió a mediados del siglo 8 antes de Cristo. En Roma, bueno, como ya les dije, se formó esta ciudad con varios grupos latinos y al formarse esta sociedad se divide también en varios grupos sociales. Primero los patricios, que los patricios eran caballeros y gente que tenía mucho dinero, los plebeyos también, que eran pues la gente con menos recursos, los libertos o trabajadores libres y los esclavos. Todos ellos eran parte de la sociedad romana. Las principales actividades que realizaban en esta civilización eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca, la navegación comercial, así como también ellos eran muy fuerte su trabajo militar, es decir, sus militares, su parte de la gente que luchaba era muy, muy fuerte. Y también, bueno, pues habían oficios urbanos. Y bueno, lo vamos a dejar, esta parte es aquí. La próxima clase vamos a ver cómo se dividió
durante todo el tiempo que estuvo el Imperio Romano, porque pasaron por 3 etapas diferentes y lo iremos viendo hasta la próxima clase. Hoy vimos fin de la civilización griega y el inicio del Imperio Romano. Grecia era una civilización con amplios territorios, lo vimos la clase pasada. Sin embargo, una de sus ciudades, Macedonia, se impone sobre las demás ciudades griegas, la cual era gobernada por Alejandro Magno. Formó un imperio muy grande y muy fuerte. Sin embargo, cuando él muere, este imperio que él había creado se divide y la civilización helenística llega a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquista a Egipto. La civilización romana se formó con varios grupos latinos que viajaban desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Bajaron desde ahí hasta llegar a Italia y cuando llegaron a Italia, recuerda, se encuentran con los etruscos y en lugar de que se dividan dos ciudades diferentes, se unen, se alían para crear la civilización romana. La ciudad de Roma surgió a mediados del siglo VIII a.C. En Roma convivieron varios grupos sociales, ya que estaban formados pues, por varios diferentes pues, personas de los grupos latinos y los etruscos, y se empieza a dividir la sociedad en diferentes grupos. Ya vimos los patricios, esclavos, etcétera. Sus principales actividades eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca y la navegación comercial, así como también la militar. Recuerda que, bueno, pues en la civilización romana los soldados tenían un lugar muy importante porque esta civilización se dedicó a conquistar varios de los territorios que tenían cerca. También los oficios urbanos eran parte de sus actividades económicas. Y listo. La tarea del día de hoy vamos a realizar la actividad que se encuentra en la plataforma sobre el tema. Y eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase y que estés muy bien. Feliz inicio de semana. Adiós.